Floricanto presenta. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, aquí en la plataforma de La Alegría de Evangelizar. Estamos en esta transmisión del Catecismo de la Iglesia Católica, lectura y comentarios. Una disculpa por la emisión de ayer, tuvimos algunas fallas técnicas, pero gracias a Dios se pudo proyectar el capítulo primero de El hombre capaz de Dios. Ahora vamos a iniciar con el capítulo segundo de la primera sección. Si vemos el diagrama, ya vimos, partimos del hombre, el hombre es capaz de Dios, el hombre que está en busca de Dios. Hoy vamos a iniciar la revelación, Dios que sale al encuentro del hombre. Entonces estamos en el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, tiene 3 artículos: Dios que se revela, la transmisión de la revelación divina y la Sagrada Escritura. Siguiente. En breve, una visión sinóptica de este capítulo. El primer aspecto es Dios que se revela. ¿Qué es lo que revela? Revela su designio. ¿Cómo lo revela? A través de etapas. Es una pedagogía divina, lo vamos a ver. Y esta revelación llega a plenitud en Jesucristo, mediador de esta revelación. En el capítulo, o en el artículo segundo de este capítulo, es la transmisión de la revelación divina. Con Jesús llega a plenitud la revelación. Él envía a sus discípulos, los convierte en apóstoles. Ellos se encargan de transmitir tradición, lo que han recibido de Jesús. La tradición apostólica le llamamos. Sabemos que esta tradición apostólica es por medio de las palabras de los apóstoles, que algunas de esas palabras quedaron escritas en la Biblia. Entonces la revelación de Jesús transmitida por los apóstoles, pues por medio de la tradición con mayúscula y la Sagrada Escritura. Veremos esa relación. Y luego la tarea de interpretar lo que Jesús ha enseñado. La Iglesia recibe de los apóstoles esta tradición y recibe también esta encomienda: interpretar con fidelidad el depósito de la fe, es decir, la revelación divina, tanto de manera oral como escrita. Y finalmente, el artículo tercero de este capítulo de Dios al encuentro del hombre, pues sobre la Sagrada Escritura. Repasaremos algunas nociones básicas acerca de la Sagrada Escritura. Primero, pues que Cristo es la palabra de Dios por excelencia, su única palabra. Hablaremos qué significa la inspiración y la verdad que contiene la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayuda a interpretar con fidelidad esta Escritura. El canon de la Sagrada Escritura, es decir, los libros oficiales de la Sagrada Escritura. Y terminaremos con la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Siguiente. Entonces iniciamos con el número 50, capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, en el artículo Revelación de Dios. Este número nos dice que, algo que ya vimos en el capítulo anterior, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Veíamos todo esto de la capacidad del hombre para conocer a Dios, para establecer un diálogo con Él y luego para comunicarlo. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Entonces está la fuerza de la razón natural del hombre, que puede alcanzar a Dios, su existencia, con certeza, sí, con limitaciones, pero hay cosas que sobrepasan, hay verdades que sobrepasan nuestra capacidad natural. Bueno, la revelación divina
nos ayuda a alcanzar esas verdades. Esta afirmación la encontramos, si se fijan, en el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Dei Filius. Este Concilio Vaticano I, si se acuerdan, a finales del siglo XIX. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Es una iniciativa de Dios. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Entonces, esta libertad de Dios para comunicarse, pues nos revela quién es Él, su misterio. Decíamos que para que haya un diálogo entre personas, no solamente hay que conocer físicamente o psicológicamente, ¿verdad? Yo necesito que la persona se me manifieste, ¿verdad? Se revele, lo mismo con Dios. Y revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Entonces, Dios comprometido con nosotros se revela por medio de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Siguiente. El número 51, pues bueno, este designio amoroso de Dios lo vamos conociendo, pues gracias a que Él nos comunica quién es Él y cuál es su designio. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Entonces, esta revelación de Dios es una obra de la Trinidad, ¿verdad? Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo y participamos consortes, es decir, tenemos la misma suerte, ¿verdad? Participamos de la vida divina. Esta afirmación la encontramos en la encíclica, en la Constitución Dogmática sobre la Revelación Dei Verbum. Ya lo habíamos visto. Número 52. Dios que habita una luz inaccesible, según leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y 6, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Bueno, esta participación en la naturaleza divina es a la manera de filiación adoptiva. Somos hijos adoptivos en el Hijo único que es Jesucristo. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Entonces, ya habíamos visto en el capítulo anterior, el hombre es capaz de Dios. Por su razón natural, tiene acceso a la existencia de Dios con certeza, pero hay cosas que nos sobrepasan. Dios nos ayuda. Dios nos hace capaces de responderle, de conocerle y de amarle. Es Dios que se compromete en este diálogo con nosotros. Siguiente. Número 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Nuevamente, Dei Verbum, número 2. Es decir, Dios por medio de acciones, obras, signos y palabras, ¿verdad? Discursos, nos va diciendo qué es lo que tiene planeado para nosotros, cuál es su designio divino. Este designio comporta una pedagogía divina muy particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Si se fijan, es el resumen de todo este capítulo. A esta pedagogía divina, Dios se va mostrando, se va dando a conocer gradualmente, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a cómo vamos nosotros creciendo en la conciencia de esta relación con Dios. Lo hace por etapas. Hay un culmen, que es la persona y la misión del Verbo encarnado, que es Jesucristo.
Y viene una pequeña cita de los santos padres, de San Irineo de Lyon. Habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Dice San Irineo: el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios, y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Muy bien, la centralidad de Jesús. En Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, nosotros los hombres nos acostumbramos, es decir, ya aprendemos a relacionarnos con Dios. Y en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Dios se acostumbra, es decir, asume esta costumbre o esta manera de revelarse a nosotros los seres humanos. Siguiente. Empezamos con la creación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Número 54. Dios, creándolo todo y conservándolo con su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Es decir, la creación nos habla de Dios. Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Entonces, desde la creación, en Adán y Eva, nuestros primeros padres, Dios establece esta relación personal con ellos. Habla cara a cara con ellos. Tiene su encuentro cotidiano con Adán y Eva. Son como amigos que platican, que hay una confianza, hay una relación cercana, ¿verdad? ¿La creación habla de Dios? Sí, pero también Dios ha querido hablar personalmente con el ser humano. Los invitó a una comunión íntima, ¿verdad? Una verdadera relación de amistad donde se va revelando uno al otro. Dios se da a conocer a Adán y Eva, y obviamente Adán y Eva son conocidos por Dios. Una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia, de una justicia resplandecientes. Esta gracia original y esta justicia original de los primeros padres. Número 55. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscaban la salvación con la perseverancia de las buenas obras. También una cita de Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Entonces, aunque nuestros primeros padres traicionaron esta comunión íntima con Dios, el pecado no cancela la revelación. Podemos decir que al contrario, la motiva a que esta revelación se siga dando a lo largo de la historia para que todo el género humano, ¿verdad?, puedan participar de la vida eterna, que la salvación llegue a todas las personas. Es algo que recordamos también en la misa, cuando utilizamos la plegaria eucarística 4 del misal romano. Ahí el Padre, cuando está diciendo la plegaria eucarística, dice: cuando por desobediencia perdió tu amistad, el hombre, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que mantuvo Dios esta relación. Dice: reiteraste además tu alianza a los hombres. Bueno, Dios no se aparta del género humano, al contrario, con mayor intensidad nos busca para reconciliarnos y para establecer esta relación de comunión íntima con Él. Siguiente. Empezamos con las etapas de la revelación. Entonces, a partir de la caída de nuestros primeros padres, el Señor mantiene esta comunicación con el género humano por etapas. Vamos a ver varias. La primera, la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, ya también decíamos que el pecado divide, separa, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio, si vemos en Génesis capítulo 9,
versículo 9, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Todo lo encontramos esto en capítulo 10 de Génesis. Fíjense, hay una pedagogía divina. Dios se va revelando por etapas, gradualmente, de acuerdo a nuestra capacidad para acogerlo, entenderlo, transmitirlo. Y hay una economía divina, una manera en que Dios va proyectando, ¿verdad?, su revelación. Entonces, hay una dispersión de los pueblos, hay una división del género humano en pueblos, países, lenguas, clanes. Bueno, Dios en esta primera alianza con Noé quiere restablecer la unidad, quiere que todo el género humano alcance la salvación. Siguiente. Número 57, la alianza con Noé, ¿verdad?, relata este pecado de las naciones, la división que se vuelve en un intento egoísta del hombre. Dice, este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, es decir, todos estos pueblos, clanes y países estaban viendo por su propio bien, de manera egoísta, la humanidad se había pervertido, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Es decir, a veces el hombre o la humanidad se rebela, ¿verdad?, contra el designio de Dios. Manifestaciones de esta revelación, no con V, sino con B grande, de ser rebelde, pues en las tradiciones politeístas, a veces en estas naciones, ¿verdad?, o en estos jefes que apartan a la gente de Dios, ¿verdad?, y la amenaza de volver al paganismo. Y número 58, la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. Entonces, Dios tiene este designio. Hay etapas, hay una economía, el Señor se irá revelando para que todas las naciones vuelvan, ¿verdad?, a la unidad. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, que también es figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad puede alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Un llamado, ¿verdad?, a la unidad en torno a Jesucristo, obviamente. Siguiente etapa, después de esta etapa de las naciones, ¿verdad?, o de la humanidad dividida en muchos pueblos, clanes y naciones y lenguas, viene Abraham, ¿verdad? Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, Génesis capítulo 12, para hacer de él a Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Abraham o Abraham se convertirá en el factor de unidad de los pueblos para reconocer a Dios como Salvador. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. Muy bien, entonces esta vocación de Abraham a ser padre de las naciones
va preparando a lo que nosotros vivimos como iglesia. A todos aquellos que llamados por Dios en Cristo para alcanzar la salvación. En esta figura de Abraham, pues vamos viendo que el Señor tiene estos designios de salvación para todos los pueblos, y en él pues tendremos esa raíz en la que serán injertados con la predicación del Evangelio los pueblos que no pertenecen a esta tradición de Abraham. Y siguiente etapa, Dios forma a su pueblo Israel, ¿verdad? Primero Noé, la alianza con Noé, luego la alianza con Abraham, y ahora la alianza con el pueblo de Israel, cuyo líder será Moisés. Números 62 y 63. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Sabemos que este signo de la alianza con Moisés, o con Israel por medio de Moisés, la entrega de la ley, la liberación de Egipto, pues constituye como el inicio de Israel, ¿verdad? Esta alianza, la antigua alianza, ¿verdad?, también es modelo para nosotros la nueva alianza. De hecho, nuestra Pascua, si ustedes se acuerdan, la vigilia de la Pascua, tiene su fuente, su modelo en la Pascua, precisamente de la liberación de Egipto. Y Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Se puede ver en el Éxodo 19, capítulo 19, versículo 6, sobre el que es invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Entonces, reconocemos que en el Antiguo Testamento el pueblo judío son nuestros hermanos mayores, así les llamó Juan Pablo II en un discurso que hizo en la sinagoga de Roma a la comunidad hebrea en 1986, y nosotros lo rezamos el Viernes Santo. Sabemos que pedimos por los judíos, ¿verdad? Sabemos que Dios habló primero a ellos, ¿verdad? Por eso viene esa notita ahí en el Viernes Santo, en la celebración de la pasión y muerte del Señor, en la oración universal, la sexta petición es por el pueblo judío, porque son los destinatarios de esta primera alianza. Siguiente. Entonces, en esta alianza, con Israel, a partir de Moisés, por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Como ven, en esta pedagogía divina y en esta economía divina, la manera concreta como Dios va realizando su designio de salvación, pues va preparando primero Noé, luego Abraham, luego Moisés con Israel. Israel va experimentando también momentos de fidelidad, momentos de infidelidad, y bueno, los profetas van ayudando al pueblo de Israel a mantenerse enfocados o convertidos hacia el designio de Dios. Los profetas van advirtiendo al pueblo de Israel de su infidelidad, también van anunciando esta nueva alianza eterna para todos los pueblos, la universalidad de la salvación, no solamente para Israel, sino para todos. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor. Ahí buscamos en Sofonías 2, capítulo 2, versículo 3, quienes mantendrán esta esperanza. A veces este pueblo de Israel, castigado por los pueblos vecinos, el destierro, la desaparición del pueblo de Israel, van quedando un pequeño resto de personas fieles, los pobres de Yahvé. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther
conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. El aspecto femenino, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento hay mujeres, ¿verdad?, que de alguna manera con su vida, con su testimonio, con su liderazgo, mantienen viva la alianza con Dios. Estas mujeres pues son figura de la Virgen María, la esclava, la humilde, la pobre de Yahvé, que se mantiene fiel como discípula y que pues abrirá su corazón a la petición de Dios de la encarnación del Verbo. Y pasamos al tercer artículo. Entonces, estas etapas llegan a plenitud, ¿verdad?, en un único mediador de la revelación, que es Cristo Jesús. Dios ha dicho todo en su Verbo, número 65. Entonces, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Una cita de Hebreos, al inicio de Hebreos, así, Hebreos 1, versículos 1 y 2. O sea, Dios ha hablado de muchas maneras, haciendo alusión a esta economía de la salvación, ¿verdad?, las alianzas que ha habido en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios quiso hablar ya plenamente, en el momento adecuado, en los últimos tiempos, habló por medio de su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Entonces, estas características de Jesús: es el único Hijo de Dios, es la única palabra, es el único verbo que Dios comunica, es la perfecta palabra, ¿verdad?, y es insuperable. ¿Qué más se puede decir que no sea pues su palabra, ¿verdad?, su Hijo? En Él, en Cristo, lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Por eso es insuperable. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando precisamente este texto de Hebreos 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer esta cita de San Juan de la Cruz en su obra Subida al Monte Carmelo. Dice: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al todo, con mayúscula, a Dios, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Y esto nos advierte muy bien, porque a veces hay esta sed o esta inquietud de qué dice Dios, o este afán de revelaciones nuevas o novedosas, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha dicho todo en su Hijo Jesús. Esta es la palabra única, perfecta, insuperable. ¿Qué dice Dios? Dios dice Jesús, su verbo. Es lo que nos dice. En Él encontramos todo lo que necesitamos. En Él encontramos al que es todo, con mayúscula, a Dios. Siguiente. Por eso, esta revelación de Dios llega a plenitud en Cristo, mediador y plenitud de la revelación. Por eso, no habrá otra revelación. Ah, caray. Entonces, ¿por qué hay esas revelaciones a veces privadas? Aquí nos explica un poco el catecismo. Dice: la economía cristiana, esta economía de Dios a través de la historia, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús, Dios ha dicho todo lo que necesitamos para salvarnos, su designio de salvación. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. ¿Cuál es la diferencia? Si Jesús nos ha dicho todo, pero no hemos terminado
de comprenderlo. No está completamente explicitada. Tenemos que seguir explicando esa revelación, entendiéndola, adaptándola, ¿verdad? Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Por eso, desde que Jesús le entrega la revelación a sus apóstoles y con ellos a toda la humanidad, pues a lo largo de la historia de la fe cristiana, pues también vamos comprendiendo mejor lo que Jesús nos reveló. A lo largo de los siglos, número 67, ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, o sea, no son parte de la revelación escrita, que es la palabra de Dios escrita, la Biblia, no pertenece al depósito de la fe entregado por Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Su función entonces no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Entonces, cuando se han dado estas revelaciones privadas o se han reconocido revelaciones por medio de Jesús o de la Virgen o de los santos, son para ayudar a vivir más plenamente la única revelación de Jesús. No son nuevas cosas, otras palabras. Por eso la Iglesia debe tener esta función de discernimiento, ¿verdad? Que cosas que se revelan privadamente, pues sí son reconocibles porque van en la línea de la única revelación. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, se llama sensu fidelium en latín, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Entonces, estas revelaciones privadas no tienen la misma categoría que la revelación de Cristo, ¿verdad? Ayudan, no completan, no mejoran, nos ayudan a entender mejor lo que Jesús ya nos dijo. Y bueno, la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelium, pues nos ayudan también a discernir qué va de acuerdo, qué no va de acuerdo. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones, con minúscula, que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también puede ser el caso de ciertas sectas o propuestas religiosas cristianas o pseudo cristianas que se fundan en semejantes revelaciones. Entonces, por eso en nuestra Iglesia Católica hay que estar atentos, ¿verdad? Esta es la revelación por excelencia, Cristo, mediador y plenitud de la revelación. Las demás revelaciones deben pasar por este filtro, ¿verdad? Por este discernimiento, ¿verdad?, de la Iglesia. Siguiente. Pues bueno, tenemos aquí ya el resumen de este artículo sobre la revelación de Dios, de este capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. ¿Qué podemos resumir? Número 68. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo, da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Entonces, si decíamos en el capítulo anterior, que Dios es un deseo del hombre, que el hombre está en búsqueda de Dios, bueno, Dios tiene esta iniciativa de revelarse, está motivada por su amor por nosotros. Número 69, Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Esta revelación no ha sido de golpe, ¿verdad?, ha sido gradual, lleva una pedagogía divina, decíamos, en la que el Señor nos va dando a conocer su misterio
pues gradualmente, por medio de obras o signos y por medio de palabras. Número 70. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Entonces, para nosotros es fundamental que Dios nos ha querido hablar no solamente por medio del mundo, de la creación, como veíamos en el capítulo anterior, cosas que la razón natural puede descubrir. Dios ha querido hablarnos. Desde nuestros primeros padres, Dios quiere tener esta comunión íntima con nosotros. Y a pesar de la caída, a pesar del pecado, Dios quiere mantenernos cerca de Él, ¿verdad? Nos ofrece la salvación. Número 71. Dios selló con Noé una alianza eterna entre Él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. Entonces, en estas etapas de revelación, bueno, Noé es esta primera etapa, una alianza con todo el género humano, ¿verdad?, que permanece para siempre. 72. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés, lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Entonces, las siguientes etapas, después de Noé con todo el género humano, con Abraham para hacerlo padre de todas las naciones, luego Moisés, la alianza con Israel, que será la antigua alianza, que servirá de modelo para la nueva alianza. Y 73, Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de Él. La plenitud de la revelación de Dios la encontramos en su Hijo Jesús, el Verbo, la palabra hecha carne. Ahí tenemos ya el culmen de la revelación, es la palabra definitiva y la revelación por excelencia. Bueno, pues con esto terminamos este artículo del capítulo 2, Dios al encuentro del hombre, en qué consiste la revelación, ¿verdad?, cómo fue esa revelación, las etapas y el culmen de la revelación en Jesucristo. Que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga y pues también si tienen ahí alguna duda o algo que sea necesario aclarar o alguna sugerencia, pueden ponerlo en los comentarios y los tomaremos en cuenta. Muchas gracias, que descansen.